Hola, ¿qué tal? Hoy exploraremos la ley de Biot-Savart, clave para entender cómo las corrientes eléctricas generan campos magnéticos. Esta ley lleva el nombre de Jean-Baptiste Biot y de Félix Savart, dos científicos franceses del siglo XIX. Biot era físico y matemático y también estudió meteoritos y midió la polarización de la luz, aportando avances en óptica. Savart, por su parte, era médico y físico, conocido por sus estudios en acústica, como por ejemplo la creación de la rueda de Savart, que mide las frecuencias de sonido. En 1820 unieron sus fuerzas para desarrollar esta ley, tras inspirarse en los experimentos de Ørsted, dejando un legado en el electromagnetismo. Teniendo esto como inspiración, creo que nos entran bastantes más ganas de ver qué se cuece por aquí. Así que quédate en Por Más, el canal donde sumamos conocimientos, restamos dudas y multiplicamos motivación. Si quieres despejar la X de tu potencial, comenzamos. Como cualquier circuito eléctrico está formado por hilos de corriente, nos puede resultar interesante calcular el campo magnético que crea cada hilo de corriente a su alrededor, y para ello los cálculos se nos simplifican bastante si utilizamos la ley de Biot-Savart. Para estudiarla vamos a considerar este gráfico. Tenemos un hilo conductor con unas dimensiones desde -L hasta L. La corriente que le atraviesa la he colocado en principio ascendente. Y tenemos aquí la distancia X, que es la que separa el hilo conductor con el punto donde queremos calcular el campo que crea dicho hilo conductor. Vale, pues para estudiar la ley de Biot-Savart vamos a empezar tomando un diferencial de longitud. Ese diferencial de longitud es atravesado por una carga, que llamamos diferencial de Q, y que podemos representar como la corriente total por un diferencial de tiempo. La carga pasa con cierta velocidad, que es espacio partido por tiempo. ¿Qué espacio? Diferencial de longitud. ¿Qué tiempo? Un diferencial de t. Ahora vamos a tomar la expresión del campo magnético que crea una carga en movimiento. Esta es la expresión y para recordarlo mejor os dejo aquí arriba un link. Esta expresión se va a transformar como un diferencial de B cuando en lugar de ser creado por una carga, está creado por un diferencial de carga que atraviesa el diferencial de longitud. Ese diferencial de carga lo expreso aquí como I por diferencial de t. Y la velocidad la expreso aquí como diferencial de L con respecto al tiempo. ¿Veis aquí un U sub R? Este vector es un vector unitario colocado en la dirección de R, donde R, como veis, es el vector cuyo módulo indica la distancia desde el elemento de longitud que estoy considerando y el punto donde quiero calcular el campo. ¿Veis aquí? R cuadrado es el cuadrado del módulo de este vector también. Ahora, simplificando esta expresión, puesto que tengo aquí dos diferenciales de tiempo que se pueden simplificar bastante bien, me queda esta otra. Aquí es donde ya tenemos la ley de Biot-Savart. Tal y como os dije en la introducción de este vídeo, se la debemos a Jean-Baptiste Biot y a Félix Savart. Ambos vivieron en estos intervalos de tiempo. Jean-Baptiste Biot nació en 1774 y vivió hasta 1862, mientras que Félix Savart vivió entre las fechas 1791 y 1841. Ahora, esta expresión, que es una ley experimental, cuando la integro me va a dar esta fórmula simplificada. Campo magnético que crea este hilo conductor sobre este punto P es mu, permeabilidad, por la corriente dividida entre 2pi, x, donde x es la distancia, repito, desde el hilo conductor al punto donde quiero calcular el campo. Y esta es la fórmula que utilizaremos durante este curso para expresar el campo que crea cualquier conductor de corriente. El campo magnético que acabamos de calcular, como cualquier otro vector, se caracteriza, además de por su módulo, por su dirección y por su sentido. Y esto es lo que vamos a estudiar a continuación.
Para ello recordamos la corriente de la diapositiva anterior. Vamos a suponer una corriente ascendente. Bien, pues el campo magnético van a ser líneas cerradas, circulares, y el sentido en este caso va a ser antihorario. Voy a denominar X a la distancia que hay desde el hilo de corriente hasta el punto donde quiero calcular el campo. Y entonces la pregunta sería, ¿y cómo sé yo que el campo magnético lleva este sentido? Para ello nos ayudamos de la mano derecha, de tal manera que el dedo pulgar nos va a indicar el sentido de la corriente y el resto de los dedos nos van a indicar las líneas de campo magnético. A esto denominamos la regla de la mano derecha. Como conclusión vamos a tener lo siguiente. El campo magnético que crea la corriente se representa con líneas de campo circulares. Estos círculos, estas líneas de campo, son las trayectorias que seguirían, por ejemplo, unas limaduras ferromagnéticas. Me refiero a limaduras porque pesan poco y se pueden mover fácilmente cuando sienten un campo magnético cerca de ellas. ¿Y por qué son ferromagnéticas? Porque el material ferromagnético reacciona rápidamente a los campos magnéticos que hay por la zona. Por lo tanto, como digo, esas líneas cerradas son las trayectorias que seguirían las limaduras ferromagnéticas cercanas a la corriente y que noten el campo magnético que dicha corriente genera. Y con esto concluimos nuestro viaje por la ley de Biot-Savart y el legado de Jean-Baptiste Biot y de Félix Savart. Estos dos científicos que combinaron sus talentos para darnos una herramienta fundamental en el electromagnetismo, mostrando además cómo las corrientes eléctricas generan campos magnéticos. Su trabajo sigue siendo una pieza clave en la física moderna y un ejemplo de cómo la colaboración impulsa el conocimiento. Espero que hayáis disfrutado aprendiendo tanto como yo explicándolo. Si os ha gustado, por favor, dadle un like, suscribíos y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Chao. Okay, let's go.